Hola, saludos, buenas noches, Dios te bendiga. Doy gracias a mi Dios por la gran oportunidad que hoy tengo de poder compartir palabra del Señor. Yo te invito, como siempre, para que tú puedas entender la buena voluntad de Dios y te invito a que prestes tu corazón a la palabra de Dios porque es bien importante nosotros oír qué es lo que Dios quiere de nosotros. Trae algo con que apuntar, trae tu Biblia y comencemos en este momento. El tema que yo voy a compartir ahora se llama los pecados que cometieron Sodoma y Gomorra. Nosotros sabemos que Dios tomó una decisión de destruir estas dos ciudades. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por Dios, como está escrito, y lo vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 10 del 11 al 12. Dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros debemos saber, ¿verdad?, que Dios es un Dios de amor, de compasión. Él es misericordioso y perdonador. Él es muy paciente. En su paciencia, Él da tiempo para que nosotros nos arrepintamos, pero lo que muchos no quieren entender o lo que muchos no conocen, que Él es fuego consumidor. En Nahum capítulo 1 del 2 al 6 dice que Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Entonces debes tú de entender que Dios es Dios juez justo, y cuando Él toma una decisión es porque Él es soberano. Él da tiempo y tiene que actuar en el momento en el cual ya dio tiempo para arrepentimiento. Por eso dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 18, 20, dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentó más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, y Dios tuvo que tomar esa decisión de destruir estas dos ciudades. Nosotros lo vemos en Génesis capítulo 19. Yo te invito a que tú leas la historia completa para que tú mires, ¿verdad?, lo que Dios hizo en aquellas ciudades, los pecados. Y yo te voy a mencionar esto para que tú lo apuntes y sepas por cuáles fueron. Dice en Judas 7, dice: recuerden también a Sodoma y Gomorra y a las ciudades cercanas, Dios las condenó al fuego eterno porque cometieron inmoralidades y perversiones sexuales. Son como los ángeles antes mencionados. Su castigo nos sirve a nosotros de advertencia, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios nos sirve a nosotros para que nosotros entendamos que con las cosas de Dios no se juegan, y que todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar, y que todo lo que nosotros hagamos, Dios no creas que es indiferente. El que muchas veces la gente comience a tomar decisiones que no son correctas delante de Dios y que, ay, no me pasó nada el día de ayer. No pienses que Dios va a poder ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Entonces aquí nos habla ampliamente la palabra de Dios en Judas 7, que uno de los pecados fueron inmoralidades y perversiones sexuales. Y otro, para que tú entiendas y tengas con amplitud, porque muchos buenos se enfocan sí en las perversiones sexuales, pero añade más la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles eran las ciudades cuáles eran los pecados en esas ciudades en las cuales, ¿verdad?, colmaron la paciencia de Dios, y Dios tuvo que tomar esa decisión? En Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y 50 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia. ¿Ves? Había mucho orgullo, saciedad de pan. Era una ciudad muy, muy próspera, muy bendecida, abundancia de ociosidad, y tuvieron ella hijos e hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso, y se me llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, dice el Señor, y cuando lo vi, los quité. Explicado con mayor detenimiento, o sea, Sodoma y sus pueblos fueron culpables de arrogancia, glotonería, empatía, indiferencia hacia el pobre y el necesitado. Nomás recuérdate cuando Lot,
¿verdad? Se fue a esta ciudad, que, ¿verdad? Si tú, yo te hago que tú tengas memoria cuando Lot y cuando Abraham, ¿verdad? Abraham le dijo a Lot, sabes que tú, decide por cuál tierra quieres tú estar. Entonces Lot decidió y miró a Sodoma y a Gomorra, y él decidió por aquella ciudad. ¿Por qué? Porque la vio muy frondosa, muy bonita, y había tanta abundancia. Entonces aquí nos habla que estas ciudades tenían abundancia, pero no tenían a Dios en su corazón, no tenían ese amor por la obra de Dios, no tenían, ¿verdad? Esa empatía por compartir un pan por el hambriento, por ayudar al prójimo. No, o sea, aquí te voy a hablar en resumen cuáles fueron todos esos pecados. Como lo vimos en Judas 7, dice inmoralidad de todo tipo sexual, homosexualidad, lesbianismo, perversiones sexuales, eran soberbios como lo habla en Ezequiel 16, del 49 al 50, como lo acabamos de ver, eran soberbios, abundancia de pan, y indiferencia y dureza de corazón hacia los pobres y los necesitados, pecados de todo tipo. Entonces la maldad y el pecado en Sodoma y Gomorra eran muchas, desde el chico hasta el más grande. Por todas estas razones Dios destruyó estas ciudades, como está escrito. Ahora te voy a dar otro versículo en 2 de Pedro capítulo 2 del 6 al 8. Y si condenó por destrucción a la ciudad desde Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, él libró al justo Lot, porque solamente Lot y sus hijas, ¿verdad? También su esposa salieron de Sodoma y Gomorra, pero la esposa, nosotros sabemos que desobedeció a Dios. Tenían una orden de no mirar para atrás, y esta mujer miró para atrás y se convirtió en estatuas de sal. Nosotros lo vemos. Entonces aquí nos habla también recordándonos que solo Lot fue librado junto con sus hijas cuando Dios, ¿verdad? Determinó el día que mandó fuego y azufre y mandó destruir estas ciudades. Entonces, explicándolo ya con detenimiento, nosotros debemos de tomar por advertencia. Todo esto fue a causa de pecado. Ahora, ¿por qué traigo este tema? Para que tú mires con detenimiento que Dios es un Dios celoso, fuego consumidor, y Dios no tendrá por inocente al culpable. Ahora, si nosotros tomamos nosotros esta advertencia como con detenimiento, nosotros vemos que lamentablemente hoy día el mundo vive como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Como la depravación sexual tanto en niños hasta en adultos no tiene límites, el homosexualismo, el lesbianismo. Nosotros vemos una generación tan corrupta de toda clase de perversiones sexuales, adulterios, fornicaciones, mirando la misma gente, grupos, ¿verdad? Viendo que todo esto es normal para ellos, simplemente una moda, lo malo le están llamando bueno. Estamos viendo que en esta sociedad, en este mundo, en las naciones, en las personas, estamos viendo que esta generación está peor de corrompida, o está igual que Sodoma y Gomorra. Jesús dijo que la humanidad antes de su venida iba a ser como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Lo estamos mirando. Todo esto dijo el Señor que iba a suceder antes de su venida, así mismo como sucedió en los días de Lot, como dice en Lucas 17, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma y Gomorra, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, Dios nos está diciendo aquí por medio de su palabra que la humanidad iba a ser igual de corrompida como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Ahora, que esto nos está indicando a nosotros
que la venida de Cristo está cerca. Y nosotros debemos de saber y entender que esta advertencia de Dios, no creas que, para asustarme, no me hables de eso, porque muchas personas dicen, ¿por qué me hablas de esto? Yo estoy cansada de que me digan que va a venir el fin del mundo, que esto, empieza la gente a tapar sus oídos. No, al contrario, todo esto es puro amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces yo quiero hoy día que tú abras tus ojos y tu entendimiento, que estamos en un mundo decaído, un mundo corrompido, un mundo en el cual ya perdió el temor de Dios. Nosotros lo vemos tanto la humanidad como el cristiano. Vemos a un cristiano que vive igual como el mundo, está en una apostasía total, que si el mundo fornica, el cristiano fornica, que si el mundo adora a dioses ajenos, también el cristiano tiene idolatría en sus corazones. O sea, no hay diferencia. Estamos viendo un mundo corrompido en muchos países. Vemos nosotros que han aprobado casamientos de hombre a hombre, mujer con mujer, adopción de niños en parejas homosexuales. Nosotros vemos fondos aún económicos para cambio de sexo entre niños, entre jóvenes, casamiento entre adultos con niños, relaciones sexuales entre personas con animales. Esto es muy deprimente tocar todos estos puntos, pero estamos viviendo en una generación caída. Muchas personas apoyan todo este tipo de leyes, tanto el mundo como el pueblo de Dios. Ellos mismos rechazan a Dios y su palabra. La razón es que por muchos de ellos saben que Dios no aprueba todas estas malos comportamientos, mas sin en cambio lo hacen por no ofender, o que Dios es amor y misericordia. Sí, nosotros lo sabemos, pero nuestro Dios es un fuego consumidor, como al comienzo leía en 1 Corintios capítulo 10 del 11 al 12. Estas cosas acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Advertencia de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad, hacia todos aquellos que viven impíamente. Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener, ¿ves? Como dice la palabra del Señor, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos, dice el Señor en Ezequiel capítulo 20 del 24 al 25. Dios no es indiferente a tanta maldad. Han puesto a Dios fuera de las vidas, de las escuelas, de los gobiernos. Cada uno sigue sus propios deseos, cada quien hace su vida como quiere sin tener en cuenta a Dios. La gente ha optado por hacer lo malo, olvidarse de Dios. Gente con una rebeldía total, viven impíamente, gente sin ley, gente sin temor, gente en una perversidad total, en una depravación, gente que se está burlando de Dios, gente que no tiene temor a Dios, igual como en los tiempos de Lot. Vemos a una generación muy corrompida, gente que no tiene temor de Dios. A lo bueno le están llamando malo, a lo malo le llaman bueno. Por ejemplo, como dice la palabra del Señor, fíjate bien, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que como cabellos bien alimentados cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. No había de castigar esto, dice Jehová, de una nación como esta no se había de vengar mi alma. Jeremías 5 del 8 al 9. Nosotros vemos que se aplican, ¿verdad? Leyes que van en contra de la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo que antes de su venida, dijo el Señor en Lucas capítulo 17, 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que entró salió de Sodoma, llovió del
del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estamos nosotros en un mundo en el cual, mira, abre tus ojos. Yo te digo algo, que el mundo no se va a poner bien. Las cosas no se van a poner bien. Nosotros vemos que, bueno, levantan personas en la política y dicen, bueno, voy a hacer esto para resolver esto. Mira, las cosas se resuelven como la palabra de Dios dice. Como por medio de Jesucristo, como cuando la humanidad se arrepienta, reconozca su debilidad, reconozca ¿cómo podría decir? ¿Cuál palabra podría decir? Reconozcas su aspecto pecaminoso delante de Dios. Es que la solución no se resuelve ni con dinero, ni por partidos políticos, ni por países, ni por esto, ni por lo otro. No, la solución está en Cristo Jesús. Y la gente misma no quiere a Dios en sus vidas. ¿Cómo vamos a tener un mundo en el cual haya paz? No hay paz para el impío, dice la palabra del Señor. La maldad es tanta en el mundo que la gente ha perdido el temor de Dios. Están viviendo como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hablemos de México, los secuestros, las extorsiones, las violaciones, los robos. Es el pan diario de cada día. Aprendamos las noticias y se aflige el alma en nosotros porque vemos a gente sin escrúpulos, gente que no tiene temor de Dios, matando, robando, torturando a la gente poco a poco hasta la muerte, descuartizando los cuerpos con cuchillos, machetes, quemando a la gente. Y vemos nosotros que todo esto lo hacen extorsionando, la gente mata por dinero, las mujeres matan a sus hijos en sus vientres. ¿Qué diferencia es que alguien se levante a matar por dinero a que la mujer se levante a matar porque, ay, me estorba el bebé que traigo en el vientre? Nosotros vemos el odio, los bullying, vemos mujeres abortando sus bebés, gente que mata nada más porque, oh, me caes mal y sabes que te odio y esto y el otro y todo esto es muy inaceptable delante de Dios. Eso lo vemos en el mundo. Ahora es bien triste mirar al pueblo de Dios viviendo como el mundo. Aceptan y aprueban, ¿verdad? Aspectos de vivencias, ay, pues no pasa nada, Dios es amor y misericordia, y hay un apoyo tan grande hacia este tipo de pecado. Es increíble, pero cierto. Aún existen iglesias que han puesto como pastores, ¿verdad? Gente que está viviendo en pecado, en adulterio. Vemos nosotros pastores, o se dicen ser pastores transexuales, dirigidas por pastores homosexuales, lesbianas, congregaciones donde apoyan y se casan entre hombre y mujer como mujer, ignorando realmente las escrituras y haciendo lo que quieren y llevando a la congregación, llevando a las personas a que trompiecen. Por eso dice la palabra del Señor, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente. Lamentablemente, nosotros vemos a un mundo caído, a un cristianismo en el cual cada día se enfría más, cada día se está apartando de Dios. No conocen realmente a Dios. ¿Por qué? Porque si realmente conocieran al Dios de santidad, tuvieran temor y se la pensarían dos veces de tentar contra las almas, de tentar contra el evangelio, de tentar contra la santidad y contra un mundo de mentiras, porque están llevando a un evangelio distorsionado desde el niño, desde el joven, desde el adulto, desde el padre de familia, desde la madre de familia, desde los pastores, de las iglesias enteras, practicando actos inmorales de todo tipo. Nosotros lo vemos día con día, gente que ha perdido el temor de Dios, deshonrando lo que es los púlpitos.
tomando el nombre de Dios en vano, depravados y pervertidos, y viviendo cada quien como quiere, cuando la iglesia de Dios debería de ser debería ser respetada, un lugar santo donde hay obediencia y reverencia hacia Dios y su palabra. Por eso estamos nosotros así, de la venida de Jesucristo. Por eso el Señor nos habla y levanta hermanos, levanta hermanas, levanta siervos y que toquen trompeta y que hablen sobre las cosas que van a venir a este mundo. Después de la venida de Cristo se levantarán juicios contra este mundo pecador. Nosotros lo vemos que no hay arrepentimiento. La palabra de Dios no la conocen. Nosotros no podemos vivir como queremos y decir, ay, cabrón, Dios no va a hacer nada, Dios es indiferente. No, nuestro Dios no es indiferente. Dios tuvo que tomar la decisión de destruir Sodoma y Gomorra porque el pecado ya había llegado a un límite. ¿Te imaginas ahorita en el mundo que estamos? Este mundo tan decayente es terrible, las cosas que van a venir a este mundo. Por eso el Señor nos habla en su palabra que toquemos voz de advertencia, porque esta generación rebelde impía se mofan, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, se burlan contra Dios, generación contumaz y rebelde. Hasta hoy hacen como antes, ni teman a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley, ni los mandamientos. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia, de robo, como lo hablaba ahorita. La maldad, no creas que nomás están en grupos delictivos, no, la maldad nosotros la vemos lamentablemente desde el chico hasta el más grande. Nosotros lo vemos cómo se queda uno con historias que de verdad ya no está nada más, dice uno, se queda, verdad, uno atónito prendiendo las noticias, pero uno dice, bueno, de verdad está en un anciano, está en un niño, todo esto estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, fíjate bien, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, hijos matando a los padres, padres matando a los hijos, los malos hombres y los hombres engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado, lo dice el Señor en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. Las cosas no se van a poner bien. No se van a poner bien. Abre tus ojos, abre tus oídos, abre tus oídos a lo que la voz de Dios quiere hablar a tu vida. Nuestro Dios se duele de tantas cosas que ve. ¿Te imaginas si nosotros nos conmovemos con las situaciones que pasan ahora? Imagínate Dios mismo ver a una generación apartada de Dios que no quiere a Dios. Si las personas que buscan a Dios quieren nada más para que les resuelva el problema económico, la enfermedad, o que hoy tengo aflicción, que me ayude, y que esto, que el otro, pero no quieren a Dios por lo que es el Dios verdadero, el Padre que nos creó a nosotros. No lo buscan para eso, los buscan ya cuando tienen el problema hasta arriba. Nuestro Dios, nosotros no podemos servirlo como queremos, no, nosotros debemos servir a Dios como está establecido en la palabra de Dios. Y debes de saber que todo lo que se siembra se cosecha. Este mundo está sembrando todos los días idolatría, fornicación, adulterio, odio, avaricia, hechicerías, asesinatos, todos los días robo, lujuria, incredulidad, indiferencia, burla hacia Dios. Están sembrando todos los días, están actuando de una manera rebelde, de una manera pecaminosa hacia Dios, que ofenden a Dios todos los días.
Y no es cuestión de decir aquel, no, la humanidad, desde el chico hasta el más grande. Abre tus ojos y tu entendimiento y sepas que todo aquel que siembra va a cosechar, y este mundo va a cosechar toda esa maldad que está sembrando. Recogerá castigos de infierno, recogerá juicios de Dios, así como Sodoma y Gomorra, que llegó el límite de Dios y tuvo que actuar en destruir estas ciudades porque el pecado ya estaba al tope. Debes de saber que nuestro Dios nos dejó como advertencia a nosotros que Dios castiga el pecado. ¿Qué es pecado? El pecado es rebeldía hacia Dios y su palabra, y que sepas que Dios no puede ser burlado, pues todo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Por eso está, como está escrito en el Salmo 28 del 4 al 5, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dale su merecido conforme a la obra de sus manos, y sepas que toda impiedad será castigada por Dios. Ay del impío, mal irá, porque yo Jehová no cambio, dice el Señor, como dice en Malaquías capítulo 13, 3 al 6. Mucha gente dice, oh, Dios es amor y compasivo. Sí, dice la palabra, pero que Él no tendrá por inocente al culpable. Grande es su misericordia, y que perdona la iniquidad y la rebelión, y que da el pago en persona a quien le aborrece. Perecen por el aliento de Dios, así como lo acabamos de ver en estas ciudades como Sodoma y Gomorra. Pero sabemos nosotros que Dios, Jehová, es un fuego consumidor, y que Dios es celoso, tardo para la ira y grande en poder. Sí, su misericordia es de la eternidad, en la eternidad, como dice en el Salmo 103, que no nos paga conforme merecemos, porque Él se acuerda que tú y yo somos polvo. Pero este mundo se ha burlado de Dios, y el Señor es intolerante al pecado, castigará a todos aquellos que practican la impiedad, la idolatría, la fornicación, el adulterio, el odio, la avaricia, las hechicerías, los asesinatos, los robos, la lujuria. Toda rebeldía contra Dios y su palabra tiene grandes consecuencias. Por eso dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te estoy diciendo? Dios ha llamado a la humanidad, ha llamado desde el chico hasta al grande a un arrepentimiento, pero la generación de ahorita no quieren a Dios en sus vidas. Los juicios de Dios que vienen después de la venida de Cristo van a ser tan terribles a causa de la maldad, porque la maldad es mucha en el mundo. Por esta causa recibirán esos juicios de parte de Dios. Va a ser horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente por tanta cosa que están haciendo en este mundo. ¿Ves? Desobedecen a Dios y su palabra, blasfeman a Dios, se burlan de Dios. Nosotros lo vemos, Dios condena el pecado y la tierra ya no tiene remedio. La tierra solo tendrá un remedio que se llama Jesucristo. Pero ¿por qué digo que la gente no tiene remedio como el mundo quiere remediarlo? Porque ellos quieren hacerlo. Vamos a poner a este rico, vamos a poner a este presidente, este partido político, y eso va a ser la solución a tantos problemas. No, yo quiero decirte que la única solución se llama Jesucristo, y la gente necesita arrepentirse. Y si la gente no quiere a Dios en sus vidas, yo quiero decirte algo, que hay consecuencias a causa de tanta maldad, así como Sodoma y Gomorra recibieron juicios y castigos a causa del pecado. Asimismo, Dios tiene un día establecido en donde castigará al mundo por su maldad, y las causas son las cuales te vengo diciendo: a causa del pecado, a causa de tanta maldad, a causa de tanta burla. Así como hay un día de cumpleaños, hay un día de las madres, hay un día del padre, hay un día en que van a celebrar los veteranos, hay un día de Navidad y un día de Año Nuevo. Así Dios tiene
viene un día establecidos en el cual Dios castigará al mundo y las causas son, dice la palabra del Señor en Isaías 24:5, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantando el pacto sempiterno. La tierra se contaminó. Hay contaminación en el mundo cada vez que hay desobediencia en la humanidad. La violencia se ha levantado en vara de maldad, dice la palabra. Jehová contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio se sucede, por lo cual se enlutará la tierra y se extenderá todo morador de ella, hasta las bestias de campo y las aves de los cielos, y aún los peces del mar morirán. Oseas capítulo 4 del 1 al 3. Les castigaré por su conducta y les pagaré conforme a sus obras. Oseas 4:9. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Isaías 16:10. Va a ser quitado el gozo y la alegría. Ese día llegará. Yo quiero decirte, aquí están las causas las cuales Dios habla, que el mundo se ha burlado de Dios, el mundo vive como quiere, el mundo ha desobedecido la palabra de Dios, ha quebrantado la palabra de Dios que está escrita aquí. ¿Cómo? Cuando la gente vive como quiere. ¿Quién sufrirá los juicios de Dios? Los burladores, los blasfemos, todos aquellos que viven impíamente, indiferentes, aquellos cristianos mundanos, aquellos cristianos tibios que se quedarán cuando la trompeta suene. ¿Por qué? Porque no vivieron en santidad. Hay solución todavía, hay tiempo todavía, y Dios por eso es que todavía recalca todos estos temas, manda a sus siervos, manda en todo momento que los justos juicios de Dios son verdaderos. Habrá mucho sufrimiento, habrá dolor, habrá angustia. No se te olvide, solamente recuerda que cuando Dios, fíjate bien, en la Biblia está registrada que Dios mandó un diluvio. Ese diluvio está en Génesis capítulo 6. Lee lo que le pasó a la humanidad en ese momento. Ahorita acabamos de ver que Sodoma y Gomorra está registrado, ¿verdad? Que fueron destruidos, y cuáles fueron esas causas. Ahora nosotros vemos también en otros pasajes de la palabra del Señor, cuando Dios tuvo que tomar drásticas decisiones. Digo drásticas porque cuando ya Dios cierra la puerta no va a haber hombre quien pueda abrirla. Dios es un Dios paciente, pero Él tiene un límite a todo. Y nosotros vemos que con el que juega con fuego se quemará. Este mundo ha sobrepasado los límites de Dios, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Va a ser tan terrible. Todos sabrán que llegó el día de la ira de Dios. Sepas que así como Sodoma y Gomorra les llegó el día de su destrucción, ellos vivían como querían, hacían lo que querían, y ellos pensaban que iba a ser otro día más en el cual iban a tomar diversión a sus cuerpos, iban a hacer lo que querían. Les llegó el juicio de Dios. Así llegará el juicio, los juicios de Dios. Por eso es que el Señor advierte cada segundo, cada momento, que tengamos apercibido y la advertencia hacia nosotros, hacia nuestras vidas, hacia nuestras familias, hacia las naciones, hacia los pueblos, que Dios es un juez justo, misericordioso. Él es compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al culpable, que el Señor mandará
mandará destrucción, mandará terribles cosas. Ahorita vamos a leer lo que Él va a mandar. Yo te invito a que tú veas en Apocalipsis capítulo 8. Capítulo 8, de 8 en adelante, 9, 10, y veas las copas de ira de Dios y te vas a dar cuenta lo que Dios va a hacer a este mundo. Yo no vengo aquí para que, porque mira, eso es algo tan terrible que Dios advirtiéndole a las personas, no me hables de eso porque de verdad que me asustas. ¿Cómo no te asustas? Ni te la piensas 2 veces antes de hacer las cosas que estás haciendo. Por eso dice el Señor en el Salmo 50 del 1 al 3, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Oír pueblos todos, escuchar habitantes todos del mundo, escuchar todos, desde el chico hasta el más grande, desde el norte, desde el sur, desde el este al oeste, desde todas las razas, toda la humanidad, dice el Señor, oír esto, pueblos todos, escuchar habitantes todos del mundo, así desde los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, o sea, desde el chico hasta el más grande, todos. Dice, vosotros todos los moradores y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchar. Isaías 18:3, Miqueas 6:9, la voz de Jehová aclama a la ciudad, es sabio temer a su nombre, prestar atención al castigo, hay quien lo establece, oír montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová nuestro Dios, porque Jehová tiene pleito contra este mundo y manda a toda la humanidad que se arrepientan, porque he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir a la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Así como hay un día de cumpleaños, como hay un día del padre, un día de la madre, un día de año nuevo, un día de veteranos, un día en el cual tú tienes establecido que sales con tus hijos a comer y te das un día, así Dios tiene un día establecido en el cual castigará al mundo por su maldad. Dice la palabra, ay del impío, mal le irá, yo castigaré, porque atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. O sea, 7:2, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. ¿Ves? Dice el Señor, si tiene alguno oídos, oiga lo que el Señor está hablando ahorita. Es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de arrepentirse, porque aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por la cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. ¿Cuál es la maldad? Toda esa fornicación, todo ese adulterio, toda esa idolatría, toda esa indiferencia, porque la Biblia dice en la palabra del Señor que hay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo Jesús y tuviera por inmunda la sangre del Cordero. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente, y Dios Padre mandó a su Hijo. ¿Ves? De tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, mas no se pierda. Mas sin en cambio, ¿cómo es pisotear y no valorar lo que Cristo hizo en la cruz? Es no arrepentimiento en la vida de aquellos que viven como quieren.
Este cuerpo no debe de ser usado para fornicar, para adulterar, para mentir, para robar, para dañar. Este cuerpo debe de ser usado para glorificar el nombre del Dios viviente, el único Dios verdadero que vive en las alturas, que merece la gloria, que merece la honra, merece ser respetado, nuestro Dios. Y más sin en cambio la gente hace lo que quiere. La gente hace lo que quiere, no hay temor de Dios en sus vidas. Por eso dice el Señor, ese día vendrá y castigaré al mundo por su maldad. Si Sodoma y Gomorra fueron destruidos, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se aumentó y se agravó. ¿Ves? Dios mandó fuego y azufre y los destruyó y no quedó nada de ellos. Sí, destruyó estas dos ciudades como advertencia para nosotros. Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira y su furor, y su reprensión como llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: en todas las plazas habrá lloro, y en todas las calles dirán: ay, ay, porque será tan terrible. Muchos habrán deseado no haber nacido, porque horrenda cosa vendrá a este mundo, aún de tan terrible que será. Como te invitaba a que tú leas Apocalipsis capítulo 8, se hará un silencio en el cielo como por media hora. Entonces vendrá granizo, vendrá un terremoto. Dios va a mandar demonios que atormenten a los hombres por cuanto vivieron como quisieron. Toda acción tiene consecuencias. Fíjate bien, en el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Cuando se tocó la segunda trompeta, vino una gran montaña ardiendo en fuego y fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes. Y va a ser tan terrible y tan doloroso. Ese día llegará, porque no, dice la palabra del Señor, que toda su palabra se cumplirá. Sí o sí la palabra se cumplirá. Todo lo que está escrito en la palabra se cumplió. Hablaban de que Cristo iba a nacer y se cumplió. Él dijo que iba a morir y se cumplió, que iba a resucitar y se cumplió. Y Él dijo que Él vendría, y Él vendrá por un pueblo que está listo y preparado. Pero todos aquellos que están viviendo en pecado se quedarán a sufrir los juicios de Dios. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente será desmenuzada. Será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerán, y nunca más se levantará, y sabrán que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Ezequiel 33:29. Dice su palabra que la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere el arrepentimiento de tu vida. ¿Cómo es un arrepentimiento en la vida de aquel ser humano que de verdad reconoce? Es que dice la palabra que reconozcamos delante de Dios y le digamos: Señor, perdóname, límpiame con la sangre de Cristo, pero debes de apartarte y vivir para Dios. Por eso dice el Señor: porque no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré esa satisfacción, y sabrán que yo soy Jehová quien ha hablado en mi celo.
Sabrán que yo soy Jehová y no en vano dije que les habría de hacer hecho. Por eso está escrito en la palabra del Señor para advertirnos a nosotros. Por eso leía ahí en Primera de Corintios, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Sabes qué es amonestarnos? Para advertencia a todos nosotros. Que no creas que Dios es que es ciego, sordo y mudo para no ver lo que tú haces a escondidas. Por eso dice la palabra del Señor, ay del impío mal le irá, según las obras de sus manos le será pagado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a segar. Dios no es indiferente a tanta maldad. Dios tiene escrito, nuestro Señor tiene escrito todo lo que hacemos, lo que pensamos. Dios no puede ser burlado. Dios es tan grande que mira, si el teléfono está guardado con una memoria increíble, tantas miles y cientos de fotos que están guardados, y vemos computadoras tan potentes, vemos aviones tan grandísimos que cargan aún helicópteros, tanques y todas estas cosas, y vemos una tecnología que se queda uno, wow, de verdad, ¿te imaginas la tecnología que Dios tiene en él? Porque tiene escrito aquellos libros en los cuales ha escrito todas las maldades que cada ser humano hace, tanto buenas como malas. Por eso dice el Señor, ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Se han avergonzado, dice el Señor. La gente no tiene vergüenza. El tiempo está cerca. El Señor está hablando y estas cosas han acontecido como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Qué? Lo que le pasó a Sodoma y Gomorra por sus maldades, por sus pecados, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, arrojándolos al infierno, cuando nosotros vimos que Satanás con toda la legión de ángeles se rebelaron contra Dios, ¿ves? Y vemos nosotros que también, como dice aquí en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con todas estas 7 personas, trayéndoles el diluvio, lo que al principio les comentaba, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplos a los que habían de vivir impiamente, o sea, a todos aquellos que viven en un libertinaje total. Sepas tú que Dios tiene reservado un día en el cual castigará a este mundo por su maldad, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Jehová es Dios celoso, vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. ¿Ves? El Señor tiene establecido un día en el cual vendrá ese día, se cumplirá sí o sí. Arrepiéntete verdaderamente, mas si no lo haces así, he aquí habréis pecado contra Jehová, y saber que vuestro pecado te alcanzará en aquel día, en el día que está establecido, en el cual Dios castigará al mundo por su maldad, porque este mundo gime de tanta maldad, tanta libertinaje, tanto homosexualismo, tanto lesbianismo, tanta perversión sexual, tanta lujuria, tanta burla hacia Dios, que el humano quebranta día a día, en cada momento, los mandamientos de Dios. Por eso dice el Señor, hizo llover sobre Sodoma, hizo sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió de estatua de sal.
¿Ves? Esto está escrito en Génesis capítulo 19. Lee completamente lo que le sucedió a estas ciudades y te vas a dar cuenta que con Dios no se juega, que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Estas ciudades habían sembrado inmoralidad sexual de todo tipo, soberbios, eran indiferentes, duros de corazón y no había arrepentimiento a sus vidas. Nosotros vemos el reflejo de la generación actual. Por eso vemos nosotros que Dios está hablándole a la humanidad. Habla Dios a tu vida. El tiempo se está acabando en que Dios habla a tu vida, en que ya no habrá más misericordia ni compasión, así como se cerró la puerta del arca y tocaban, Señor, Señor, pero fue demasiado tarde porque Dios les dio 120 años para que se arrepientan y esa generación no quiso arrepentirse y Dios dio tiempo a Sodoma y Gomorra y el Señor tuvo que venir para verificar todo lo que se había hablado de las perversiones que estas ciudades cometían a diario y a diario contra Dios. Por eso Dios habla a tu vida que ya no habrá más misericordia ni compasión, que ahora es el tiempo de arrepentimiento en que Dios cerrará las puertas y ya no habrá quien la abra, porque cuando Dios cierra las puertas no habrá hombre quien pueda abrirla. En que ya no habrá oportunidades delante de Dios, en que ya no habrá más perdón, en que cuando clames misericordia ya no habrá más, sino llorarás y gritarás y nadie te oirá, en que pedirás a Dios ayuda y dirás, verdad, Dios ayúdame, pero entonces, como está escrito en Miqueas capítulo 3 versículo 4, entonces muchos clamarán, como dice aquí, entonces clamaréis a Jehová y él no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. Isaías 1:15, cuando extendas vuestras manos, dice el Señor, yo esconderé de vosotros mi rostro. Asimismo, cuando tú multipliquéis la oración, ya no oiré, llenas están vuestras manos de sangre, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y me reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. ¿Sabes por qué? Entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás, por cuanto aborrecieron la sabiduría, aborrecieron el tiempo en que Dios hablaba a tu vida, aborrecieron el tiempo que Dios mandaba siervos, profetas, hermanos, predicando el evangelio a todas las naciones, porque la Biblia dice que este evangelio será predicado a todas las naciones, en todos lados. Lo vemos ahorita que Dios está hablando a tu vida, está hablándole a la humanidad. Y va a haber un tiempo que Dios cerrará las puertas, así como cuando Dios cerró las puertas en Sodoma y Gomorra y destruyó con fuego aquellas ciudades, por cuanto el pecado había agravado esas ciudades. Esta gente, desde el chico hasta el más grande, lee la historia y te vas a dar cuenta. Génesis capítulo 19 dice que aún los ángeles hirieron con ceguera a estos pervertidos sexuales y aún buscaban la puerta para abrir y querer violar a estos ángeles que Dios había mandado. Era deprimente y desagradable ver que estas personas no se habían arrepentido. Aquel día se acerca, el día en que Cristo viene. Estos juicios de Dios serán, óyelo bien, serán cuando venga Cristo. Y Jesús dejó varias señales y te lo dejo de tarea. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 dice, cuando veas que suceden todas estas cosas, es que está a las puertas.
Está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, vendrá sonando las trompetas y se llevará a su pueblo. Entonces, en ese momento, muchos llorarán y sabrán que el día de la ira llegó. Porque en Apocalipsis capítulo 6 dice la palabra del Señor que aún los reyes, los ricos y los poderosos se escondieron en las peñas diciendo, escondernos de aquel cordero del día de la ira, porque este evangelio fue predicado a todas las naciones. El día en que se cumplirá todo lo que está escrito. El día en que después de que Cristo venga comenzarán los juicios terribles de dolor al mundo pecador, en que solo habrá castigo de dolor, de llanto, de tormento de parte de Dios. Entiende que o bien puedes morir, tus pecados te pueden llevar al infierno, o sea que Cristo venga y te quedes a recibir los juicios justos de Dios. Por eso busca a Jehová mientras pueda ser encontrado, porque Él es misericordioso, Él es compasivo y cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecido. Por eso dice el Señor, congregaos, y meditar nación sin pudor antes que tenga efecto el decreto y el día que se ponga como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Busca a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Búscalo, busca macedumbre. Quizás serás guardado en el día del enojo de Jehová. Solamente un grupo de personas escaparán de estos juicios terribles. Aquellos que estén lavados con la sangre del Cordero. Aquellos hijos de Dios que vivan obedeciendo la palabra del Señor. Aquellos que de verdad vivan en obediencia y en rectitud cuando venga venga Cristo. Aquellos que vivan en santidad. Por eso, quien es sabio y entendido y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. ¿Qué pide Jehová nuestro Dios de nosotros? Que tú tengas temor, que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos, que te apartes del mal, que sepas que hay solución todavía, que hay tiempo ahora, no mañana. Ahora es tiempo de arrepentimiento. Acércate a Dios, estate listo, no digas, oh mira, pues mañana, pues es que ahorita no. Tú no sabes el día de tu muerte, tú no sabes el día en que el Señor vendrá, porque dice el Señor que el reino de Dios no vendrá con advertencia diciendo, helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros como el relámpago, el fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro. Así también será el Hijo del Hombre en su día. Así será como en los tiempos de Noé, dice el Señor. Por eso el Señor nos habla y, ay, mira, ya voy a cumplir 6 años dando estudios, ¿verdad? Cada semana. Y mucha gente está harta y cansada. Bueno, dirán muchos, te lo han dicho con sus hechos, dan a conocer y cierran la puerta que Dios está hablándoles a sus vidas. ¿Por qué? Porque me han despreciado, me han quitado aún de aquí, ¿verdad? Del grupo de seguidores. Se ve claramente, se les hace la invitación y ay, es que tú hablas muy duro y háblanos más despacito. Me han quitado en muchos lados,
pero yo sigo adelante. ¿Sabes por qué? Porque así como la voluntad de Dios es que no perezcas, sino Él busca la salvación de tu vida. Él busca que tú te arrepientes. Yo busco esforzarme, aunque me desprecien, aunque cada momento, ¿verdad?, hablen mal de mí. Yo quiero, de verdad, de todo mi corazón, es que busques a Dios. No es que venga yo mucha gente dice, ay, me estás juzgando, ¿quién eres tú? O me condenas. No, yo vengo a exponer la palabra del Señor. Por eso hablo de los versículos, hablo temas en los cuales el problema es el mismo. Tú puedes tener un problema de, de rodillas, por ejemplo, ¿y qué vas a hacer? Pues vas a hacer lo imposible por arreglar ese problema en esa rodilla. Tú puedes tener un problema en el carro, se descompone la batería siempre y vas a intentar de mil maneras arreglar ese problema. La situación es la misma. Dios quiere arreglar el problema en tu vida y no estás dejando. Ahora, ¿cómo puede uno hablar de otras cosas si Dios es el quien está mirando que el problema es el mismo? No hay arrepentimiento de Dios en tu vida, no hay arrepentimiento de Dios en la humanidad, porque cada quien vive como quiere, fornicando, adulterando, matando, viviendo como quieren, tanto el mundo y como el cristiano. ¿Y cómo va a dar algo de, no, el pecado en tu vida te puede llevar al infierno si tú mueres en este momento? Por eso dijo el Señor Jesús, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es el camino y muchos entran por ella. Muchos se van por el camino de la perdición, por el camino más fácil. ¿Cuál es ese camino en el cual le dan vuelo a todo, a su cuerpo? Cuando Dios llama al arrepentimiento, que el tiempo se está acabando, así como se le acabó a Sodoma y a Gomorra y llegaron los juicios de Dios, porque yo quiero decirte algo, que los juicios de Dios son justos y verdaderos, porque Él es santo, Él es misericordioso y nuestro Dios puede hacer lo que quiera con el mundo que ha creado. Nosotros no somos absolutamente nadie para decirle a Dios qué hacer. Nosotros somos simplemente polvo que subsistimos por la gracia de Dios, porque Él nos da fuerzas todos los días, Él nos da aliento todos los días, Él nos da de su misericordia todos los días, y la misericordia que Dios quiere dar a tu vida es que te arrepientas, porque el corazón contrito y humillado Él no desprecia. Por eso dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Sabes qué significa? Que te apartes de tu pecado, que te arrepientas de tu pecado, que de verdad te quebrantes delante del Creador y reconozcas tu inmundicia y sepas que has pecado contra el cielo. Y que le pidas a Jesucristo que te perdone, que te levante, que te ayude, porque lamentablemente estamos viendo a un pueblo corrompido de Dios que no tiene discernimiento. Aún el pueblo de Dios le falta discernimiento, que no hay visualización en el cual puedan distinguir los tiempos que Dios está hablando en cada momento, en cada acontecimiento que le está pasando al mundo, que el tiempo está cerca, que aquel día se acerca, y que no hay discernimiento en el pueblo. Están viviendo en una apostasía total, queriendo cumplir con Dios, yendo el domingo a la iglesia, tal vez dando una ofrenda, y viviendo como el mismo diablo de lunes a sábado. Y ya creyendo en sus mentes que van a tener contento al Señor. Lo más lamentable de todo, que no hay arrepentimiento. Y Dios está hablándonos a cada uno. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca.
convirtiéndose ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dice el Señor en Jeremías 29 del 12 al 14, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así es nuestro Dios. Por eso dice el Señor, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque debes de saber que sin embargo en una o dos maneras Dios habla a los hombres, pero muchos no entienden, no ven el momento, que el tiempo se está acabando y que así como el Señor tomó esa decisión de destruir a Sodoma y a Gomorra porque el pecado estaba ya hasta el tope, así tiene un día establecido en el cual Dios mandará juicios a esta tierra, pero por eso es que ahorita Dios tiene, ¿verdad?, compasión de nosotros todavía, de cada uno de nosotros, para que lo que chueco hay que nosotros corregirlo, lo que está salido por allá, por acá, hay que nosotros debemos arreglarlo. Por eso dice el Señor que las cosas que deben de suceder pronto, van a suceder pronto. El reloj de Dios es muy diferente al de nosotros. Por eso dice el Señor, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sigue. Oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. No sea que llegue ese día y te quedes. No vale la pena quedarse a recibir los juicios de Dios por fornicar, por adulterar, por un pecado, por la indiferencia y la dureza de tu corazón, por tu incredulidad. Acuérdate que el Señor Jesucristo nos dejó la parábola de las 10 vírgenes, las 10, yo estaba meditando, decía, bueno, estas 10 vírgenes se durmieron, pero 5 de ellas estaban listas y preparadas, pero 5 fueron indiferentes. Y vino el novio a la hora que estas no pensaron, y ellas pensaban, yo creo, en su corazón, ya últimamente me arrepiento. No, Dios tiene un tiempo y el tiempo lo pone Él y Dios no puede ser burlado. Y llegó el novio y se cerró la puerta y estas vírgenes quisieron arreglar el problema, ir a comprar el aceite y tocaban Señor, Señor, pero les dijo, ¿sabes por qué? Porque cuando Dios cierra la puerta no va a haber hombre quien pueda abrirla. Por eso dice el Señor en su palabra, 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. ¿Cuál es esa? Que vivas en santidad, que vivas en obediencia, que vivas para Dios, que pongas a Dios en primer término. Quita la idolatría en tu corazón y ya busca la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Convertíos a ellos, dice el Señor. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, como dice Jeremías 15:9. No te conformes a este mundo, no ames a este mundo, ni las cosas que están en el mundo. El tiempo está corriendo, el tiempo se acaba. Necesitamos nosotros buscar de Dios, porque Dios está hablándonos a nuestras vidas. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así si tú desechas esto, pues mira, podrás desecharme a mí, pero esto es palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que estemos listos y preparados. No vivamos fríos e indiferentes. Muchos están dormidos ahorita, están quedándose dormidos y no están preparando sus lámparas.
Por eso dice el Señor en Job 22, capítulo 22 del 21 al 28. Vuelve ahora en amistad con Él. Es ahora el día de reconciliación. Es ahora en el día que te levantes y reconozcas delante de tu Creador: he pecado, Señor, contra el cielo y contra la tierra. Ahora me vuelvo a ti. Perdóname, porque hay tiempo ahorita, mañana puede que sea demasiado tarde. Vuelve ahora en enemistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Job 22, capítulo 22, del versículo del 21 al 23. Si eres cristiano, hijo de Dios, y te has apartado, y sepas que este mundo no es tu hogar y que la palabra del Señor se cumplirá, y sepas que esta advertencia que Dios nos da a nosotros es puro amor de Dios, porque nos da tiempo de arrepentimiento y de misericordia. Si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, pero Él no tendrá por inocente al culpable. Mas si tú no lo haces así, aquí habréis pecado ante Jehová, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Dios nos habla a todos nosotros. Ese día llegará, el tiempo se acaba. Y sepas que los pecados que cometieron Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, tuvieron un límite, porque Dios no puede ser burlado. Y así como fueron destruidos, el Señor va a tomar cartas en el asunto por tanto secuestro, asesinato, tanto odio, tanta falta de perdón, tanta burla, tanta desobediencia a su palabra, tanta fornicación, tanta idolatría, tanta maldad que hay en el corazón del hombre. Porque nosotros no podemos servir a Dios como queremos, nosotros no podemos hacer lo que queremos, sino toda acción debe de ser sujetada a la palabra de Dios. Y si hay algo que hay en ti que tú sabes que está descarriado, es hora de que ahora lo traigas, y que si ese tornillo que está flojo, es ahora que te pongas a arreglarlo, porque ¿sabes qué? El tiempo se acaba y Dios nos está dando tiempo de arrepentimiento. Vivamos nosotros en santidad. Si tú conoces del Señor, ya es hora de que tomes cartas en el asunto y ya tomes en serio el llamamiento de Dios. Y si tú no conoces al Señor y Dios está hablando a tu vida, sepas que hay esperanza para todos aquellos que vivan piadosamente y vivan en santidad, porque dice el Señor que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, a todos aquellos que no vivan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor manda siervos y siervas para hablar en todo momento, para que cada uno podamos arrepentirnos. Pero la gente que hace, tapa sus oídos. Ya vas a comenzar, tú hablas con un odio y que no sé. Mira, yo oro por ti y yo deseo en lo más profundo de mi ser que te acerques y que cada uno, ¿verdad?, aprovechemos el momento que Dios nos da a cada uno para que corrijamos lo que a Dios no le agrada. Y créeme, lo que Dios se entristece cuando el hombre hace lo que quiere. Muchas veces la gente está tan ocupada aún en el trabajo que sí, se levantan, agarran su teléfono, preparan su desayuno, su lonche, su teléfono, y empiezan y ya se van al trabajo. Y Dios nuestro Señor ahí sentado, esperando a que de lo más profundo haya una oración o un agradecimiento. O llegan del trabajo y no, pues vengo cansado y yo no tengo tiempo. Y el único día que tienen que no trabajan, lo usan para ir a divertirse. Y a Dios lo ponen fuera de sus vidas. Es lamentable, pero sí hay tristeza en el corazón de Dios, como cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros somos indiferentes. Todo tiene consecuencias, y las consecuencias el Señor nos las ha dejado en su palabra. Tanto el Antiguo Testamento nos da tanta
tanto que aprender de que así como le pasó Sodoma y Gomorra, le va a pasar a este mundo pecador. Y no creas que, yo soy mejor que tú. No, estamos esforzándonos todos los días por agradar al Señor. Y sepas que Dios te ama, por eso es que manda esta palabra de advertencia. Así es que busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Vamos a orar. Yo no conozco tu vida, solo el Señor la conoce. Habla al Señor y dile lo que tú tienes, y si no has conocido de verdad, verdaderamente al Señor Jesucristo, acéptalo en tu corazón, porque dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, Padre. Señor, delante de ti, Señor, te hemos fallado muchas veces, Padre. El mundo te ha fallado, Señor, como humanos, Padre. Te quebramos el corazón todos los días. Perdona, Señor, a este mundo. Perdónanos a todos nosotros, Señor. Hoy venimos reconociendo nuestras fallas delante de ti, reconociendo que solo en ti hay perdón, Señor, como dices tu palabra, misericordioso y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. Señor, yo te pido por todos los que estamos aquí, Señor, por cada uno de mi hermano, de mi hermana, Padre, mis hermanos o los que van a escuchar tu palabra, Señor. También te pido por aquellos, Padre, que han caído, levántalos, los que vienen enfermos, ayúdales, Padre. Te pido, Señor, que esta palabra sea sembrada en sus corazones, Señor. Háblales a su conciencia, Señor, háblales, Padre. Que sepan, Señor, que nos has dado una orden de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Simplemente, Señor, soy una servidora tuya, Padre, que me has dado palabra, Padre, para yo traer, Señor, y que ellos tengan la oportunidad de saber que hay un día, así como hay un cumpleaños, y llega ese día, así como llega el Día de las Madres, así como llega el día de los padres, llega el día de los policías, llega el día del médico, día del maestro. Tú tienes un día en el cual castigarás al mundo por su maldad. Horrenda cosa será caer en las manos tuyas, viendo lo que es Apocalipsis capítulo 8, 9, 10, 11, 12 y de ahí en fuera pura castigo a este mundo, y aquellos que lo reciban, Señor, va a ser horrendo, Señor. Pero todos, Señor, nos das oportunidad de arrepentimiento, Padre. Te pido por todas estas almas que tú trajiste, bendice sus vidas, pon arrepentimiento, acercamiento y trae salvación a aquellos, Señor, que no te conocen, Padre. Te doy las gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Si viene alguno enfermo, Padre, por tu palabra, dice, Señor, que pondremos la mano sobre los enfermos y sanarán. Señor, te pido por aquella persona que tal vez está agonizando, que trae un dolor, una enfermedad, aquella persona que necesita, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te pido por mi papá también. Mañana, Señor, va a tener algo en su rodilla. Señor, yo sé que tú eres Dios de dioses y doctor de doctores. Hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. Y te doy la gloria a ti, Señor. Prepáranos, Padre, para estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Aunque pase 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, nosotros sabemos que muchas de las señales ya están cumplidas, Señor. Tú no lo hablas en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, Señor. Gracias por tu palabra. Te doy la gloria, la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Dios es bueno, grande y misericordioso. Oye la voz de Dios y de veras no desaproveches el tiempo que Dios habla a tu vida. Así es que te invito a que compartas este video. Te puedes meter en el YouTube, me puedes buscar como Esmeralda Jesús Telles, ahí están todos mis videos, o aquí estoy tratando de volverlos a poner. Estamos nosotros dando este estudio todos los jueves a las 5 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, California, y tiempo de México, 7 de la noche. Y si vives en otro país, pues, verdad, métete al internet y convierte el tiempo en el cual comenzamos aquí. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado. No dejes de orar, no dejes de velar, no dejes de congregarte. Y lo más importante, no pierdas tu relación con el Señor. Ten esa relación de padre a hijo. Vive la palabra del Señor, obedece.
y acerca a tus hijos que el tiempo se está acabando. Así es que Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor. Estás en mis oraciones y te espero, si Dios permite, para la próxima semana, tiempo de Los Ángeles, California, a las 7 de la noche. Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor. Amén, amén.